Bien, ahora vamos a introducirnos en la ecografía de la patología uterina, ¿de acuerdo? Ecografía de la patología obstétrica. Endometriosis. Adenomiosis. Miomas. Pólipos endometriales. Malformaciones congénitas. Ecografía de los miomas uterinos. Mioma uterino es un tumor benigno formado por la asociación de fibras musculares lisas del miometrio y del tejido conjuntivo. Mioma uterino es el tumor más frecuente en la mujer. Mayores de 35 años 15% al 20%. Es el 8% de la consulta ginecológica. Etiología. No claramente establecida, se relaciona con factores hereditarios y hormonales. Reacción con los estrógenos. Mioma uterino según su localización, submucosos intramurales, subserosos, cervicales. Imagen tipo del mioma uterino. Mioma uterino. DIF de la adenomatosis. Icogenicidad. Isoicogenicidad, producen deformaciones. Ver con Doppler color. Hipoecogénicos, fácil de diagnosticar. DIF de la adenomatosis. Hiperecogénicos son muy homogéneos. Se aprecia fácilmente. Calcificaciones. Mioma uterino. Homogenicidad heterogéneo. Degeneración hialina grasa. Calcificación. Sarcomatosa. Localización con respecto al útero. Isoprofundidad. Mioma uterino. Signos Doppler color en miomas. Red vascular. Doppler color. Escasos vasos intramurales con IR altos. Red vascular periférica. Mioma uterino. Causa de infertilidad. La atrofia endometrial producida sobre las superficies de contacto en los miomas submucosos. Aumento de la contractilidad uterina. Cambios degenerativos. Cambios endometriales vasculares causados por compresión y obstrucción de los vasos. Mioma uterino. Asociación con el embarazo, complicaciones, abortos. Amenaza de parto prematuro. Desprendimiento de placenta. Dolor pélvico en las gestantes con miomas. Mioma subseroso. Anillo Doppler peritumoral. Mioma subseroso. Halo sonolcente peritumoral. Mioma subseroso. Halo sonolcente peritumoral. Pobre transmisión acústica. Mioma submucoso isoicogénico con miometrio. Mioma submucoso pequeño. Mioma submucoso pequeño. El diagnóstico Imágenes diferencial no debe de hacerse buena con pólipo. calidad, muy malas Mioma imágenes. intratumoral difícil de diagnosticar. Mioma hipoecogénico que abarca todo el miometrio y llega a la serosa. Mioma sonolucuente que distorsione la cavidad uterina. Endometrio, mioma. Mioma sonolucuente en contexto de un útero hipertrófico. Mioma sonolucente pequeño. Diagnóstico diferencial con adenomiosis. Mioma hiperecogénico homogéneo, con halo peritumoral sonolucente que lo delimita bien. Mioma subseroso bien delimitado que distorsiona el miometrio. Mioma con aro refringente alrededor imitando a una cápsula. Me voy a detener un momentito. De todas las imágenes que ustedes han visto acá en este video, ninguna reúne condiciones de calidad. Muy mal manejo, ¿verdad que sí? Muy mal manejo de la calidad de imagen para poder discriminar dentro de lo que sería algo homogéneo la presencia de un mioma, especialmente los que son grandes, porque en el manejo de las ganancias sectoriales y generales no hay absolutamente ningún control de esa situación. Mioma con aro refringente alrededor imitando a una cápsula. Por fuera, halo sonolucente. Mioma heterogéneo con zonas de distinta ecorefringencia. Ven que Mioma blanca se ve heterogéneo toda con la zonas de imagen, no te distinta dice nada. ecorefringencia. La central es sonolucente, y la periférica, refringente. Mioma pediculado. Ese es el pedículo. Mioma intratumoral puesto de manifiesto por la señal Doppler color. Mioma submucoso sesil. Ese comprime el endometrio. Vamos a verlo de nuevo.
color. Mioma submucoso sesión. Miren, este comprime el endometrio. Mioma submucoso pediculado. Tiene su pedículo acá que va directo al Mioma degenerado. Mioma con degeneración grasa. Sonolucencia intratumoral. Mioma con calcificaciones. Mioma con calcificaciones en todo el tumor. Degeneración sarcomatosa de un mioma. mucha Mioma. presencia de Red vascular Doppler. peritumoral detectable por Doppler. Mioma. Escasa señal Doppler intratumoral. Mioma. Escasa señal Doppler intratumoral. Los miomas sin degeneración tienen problemas de irrigación. Mioma y embarazo. Mioma. Reorganización de vasos en la periferia. Mioma y gestación. Gestación llegó a término. Mioma y gestación. El mioma presenta sonolucencias, signos de necrosis. Implantación del trofoblasto sobre el mioma. La placenta aquí. Ecografía de los pólipos endometriales. Pólipo endometrial. Es toda formación sesilo-pediculada prominente en la cavidad uterina, constituida parcial o totalmente por endometrio. Pólipos endometriales. Es muy común entre los 30 y 60 años. El volumen de la formación en entre 0.5 a 2.5 centímetros. Es más frecuente de implantación en el fondo uterino. Es de color rojo oscuro y de consistencia blanda. Pólipo endometrial es clínica, hemorragia uterina normal. Esterilidad o infertilidad, cuando no se han encontrado otras causas. Asintomáticos. Pólipo endometrial es Doppler, imagen ecográfica. Masa hiperecogénica intraluminal. Bien definida de bordes regulares. Línea correfringente que refleja la interfase entre el pólipo y la pared uterina sobre la que se apoya. Doppler. Señal en la base del pólipo del seno pedículo correspondiente a la arteria que irriga el pólipo. Índice de Resostenkoa en el interior del vaso medio barra alto, pólipo que deforma la línea media. Imagen hiperrefringente en la línea media correspondiente a pólipo calcificado. Línea de interfase con la pared uterina, representa el refuerzo del pólipo. El refuerzo de la pared del pólipo que delimita en la cavidad uterina. Hiperrefringencia en el refuerzo del pólipo. Visualización del pedículo vascular del pólipo con Doppler color. Imagen vascular típica del pedículo del pólipo. Visualización del pedículo del pólipo con el color. Pólipo, pedículo en la base, Doppler color. Pedículo vascular. O sea que fíjense que es muy importante cuando sospechamos pólipos en la cavidad uterina, primero bajar la ganancia para que la hiperecognicidad del pólipo se destaque sobre el músculo uterino, sobre el miometrio, y aplicar la color Doppler con su cajita limitada a la cavidad uterina y al pólipo para identificar el pedículo vascular que pudiera estar presente, como en este caso. Imagen de pólipo endometrial que deforma la línea media. Visualización del pedículo con Doppler color. Imagen compatible con pólipo endometrial o pequeño mioma submucoso. Diagnóstico de mioma submucoso, de típicos vasos periféricos. Endometrio en fase secretora. Diagnóstico de pólipo muy comprendido. Endometrio de fase proliferativa, se diagnostica pólipo endometrial. Endometrio en la fase proliferativa, se diagnostica pólipo endometrial. Endometrio en fase proliferativa, se ve pequeña refringencia que corresponde a un pólipo endometrial. Diagnóstico de pólipo endometrial mediante histerosonografía. Rodeado de líquido. Diagnóstico de pólipo endometrial mediante histerosonografía. Rodeado de líquido. Diagnóstico de pólipo endometrial mediante histerosonografía Es con una líquido imagen introducido perfila muy el pólipo. diferente y buena para identificar el Imagen pólipo. hiperecogénica pequeña en el interior del endometrio, posible precursora de pólipo.
Imagen hiperecogénica pequeña en el interior del endometrio que no sobresale en la cavidad. Imagen de refringencia en el endometrio focal que no llega a deformar la línea media, posible hiperplasia basal endometrial. Imágenes focalizadas de refringencia en el endometrio que no llegan a deformar la línea media, posible hiperplasias basales focales endometriales. Muy bien. Bien, fíjense que cuando uno valora el útero, no solamente va a estar mirando el miometrio, si está deformado, si está aumentado de tamaño y a expensas de qué, si luce homogéneo o luce heterogéneo, sino que también existe la evaluación cuidadosa de la cavidad uterina, del tejido endometrial. Y recuerden bien que como el endometrio es muy hiperecogénico y los pólipos también son hiperecogénicos, se puede enmascarar la presencia de un pólipo endometrial si usted no tumba suavemente la ganancia general para que la ecogenicidad del endometrio suavice su brillo y lo que resalte sea la formación polipoide que pudiera estar presente en esa cavidad. Una pregunta, doctor. Sí. Dentro de las clases hemos visto quiste y mioma y todo eso, pero en el video hablaba de hiperplasia. ¿Cómo uno la diferencia? Hay dos imágenes en el video que pasaron de hiperplasia endometrial, hablaban ellos. No, pero es que no son diagnósticos ecográficos. El engrosamiento del endometrio anormal, por ejemplo, recuérdate bien que hay una fase secretora con la cual tú tienes que estar muy familiarizada cuando la paciente está a la espera de su regla. Si la paciente te comenta, mira, yo vi mi menstruación en el mes pasado, en el día 12, y hoy estamos a 15, o mejor dicho, ella lo vio el día 12 y estuviésemos a día 10 o a día 9, y tú ves un endometrio grueso, pero tú lo estás viendo homogéneo y bien definido, tú no vas a pensar que ese endometrio es patológico. Tú vas a pensar en un endometrio patológico cuando tú tienes un historial de una paciente que viene por sangrado uterino anormal, que tiene una semana sangrando, que no se trata de un proceso menstrual normal porque ya su menstruación había pasado, sino que fue otro sangrado que le llegó fuera de momento. Así es que yo le llamo al sangrado uterino anormal. Es un sangrado transvaginal fuera de momento. ¿Cuál es el momento? El momento es la menstruación. Si tu menstruación pasó hace 10 días y de repente te surge un sangrado repentino, brusco, uterino anormal, y tú vas a la emergencia y te indican la sonografía, si yo observo que ese endometrio está engrosado, entonces esa paciente tiene un problema del endometrio, o sea, tiene una hipertrofia, un engrosamiento anormal del endometrio, porque no se corresponde que esa paciente esté sangrando durante 10 días, durante 15 días, y todavía el endometrio conserve ese grosor. ¿Tú te imaginas cuando ella comenzó a sangrar su primer día, cómo estaba el grosor de ese endometrio? Porque ella te llegó a ti 7 días después de estar sangrando, te llegó 10 días después de estar sangrando, y todavía llama la atención el marcado engrosamiento del endometrio. Eso quiere decir que ella ha estado manejando una patología endometrial desde el principio. Es como aquella que también te dice, doctor, mire, yo comencé mi menstruación hoy estamos a 15, el día 7 y no se me ha quitado el sangrado. Y tú le preguntas, ¿pero le llegó en su momento, en el momento de la menstruación? Sí, me llegó en el momento de la menstruación y sigo sangrando. Y sigo sangrando todos los días. Bueno, entonces tú tienes que enfocarte en el endometrio, tienes que enfocarte en la presencia de pólipos endometriales, tienes que enfocarte en miomas submucosos que estén comprimiendo el endometrio, ese tejido, y lo haga sangrar. Y si no encuentras absolutamente nada y el endometrio se ve como una línea fina y delgada, tú dices, el culpable de este sangrado no es el endometrio, porque la línea endometrial está delgada, fina y homogénea y no me llama la atención en absoluto.
Por consiguiente, hay que descartar otras patologías a otros niveles, como serían a nivel anexial, por ejemplo, ver que los ovarios estén conservados. Y si tú tienes un estudio que demuestra que el útero está sano y que los ovarios están sanos, eso significa que la paciente va a requerir de pruebas complementarias de laboratorio y etcétera, que van a ser indicadas por su ginecólogo, porque tú le vas a mandar al ginecólogo una sonografía transvaginal sin hallazgos patológicos, sin alteraciones orgánicas de ningún tipo. Pero el médico no se va a quedar ahí porque existe un sangrado uterino anormal. Entonces eso lo va a conducir a recomendar analíticas de laboratorio que complementen la búsqueda y determinen cuál es la causa final del sangrado uterino anormal. Bien, todos están claros. A mí me gustó, discúlpenme la comparativa. La primera conferencia video, porque fue muy enfocada, muy bien enfocada, nos mostraba imágenes de mejor calidad, con buena conexión cuerpo-cuello, endometrio bien definido, la calidad fue mucho mejor, y este contenido de las patologías uterinas, aunque tenía una gama enorme de imágenes, lamentablemente no son de buena calidad para ser debidamente aprovechadas. O sea que fíjense que la moraleja, cuando yo les pongo estos trabajos a ustedes y los mismos que ustedes me envían a mí, sigo siendo celoso de la calidad de imagen y siempre le planteo cómo se ve lo malo en calidad de imagen y cómo se ve lo bueno, para que ustedes se atraigan por lo bueno, para que ustedes trabajen en obtener imágenes de alta calidad que sean coherentes con el diagnóstico final. Bien, ahora vamos a pasar ahora al primer tema de exposición, que estará a cargo de la doctora Rubí Mañaná. Rubí, ¿estás en línea? Sí, doctora, aquí estoy. Bien, y estábamos ahora vamos a entrar en un tema anatómico que no se ha abundado mucho y que me agrada que hoy haya dos temas relacionados con ello, que se refieren a las trompas de falopio. Las patologías de trompas de falopio, en este caso la hidrosalpinx es la que vamos a abrir en este momento. No lo habíamos escuchado con detenimiento y con mucha información, de manera tal que nos va a servir muchísimo esta tarde las exposiciones que tenemos pautadas para todos ustedes. Le cedo la audiencia y el micrófono a la doctora Rubí Mañaná con ustedes. Adelante, doctora, bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están, colegas? Esperando que bien. Mi tema a exponer es hidrosalpin. La siguiente. Aprovecha este diagramita, aprovecha. Ahí verificamos cómo se ve. Ahí vemos en esa imagen que coloqué donde se ve una trompa normal y donde se ve la patología del hidrosalpin. Para comenzar, debemos de saber lo que es el hidrosalpin. Es una alteración de la trompa de falopio. Esta se caracteriza por una obstrucción y una acumulación de líquido en su extremo. Esta hace que la trompa se dilate y se extienda, complicando su funcionabilidad que tiene la misma. Esta es una patología tubárica, es un mal funcionamiento de las trompas, lo que provoca muchas veces una infertilidad al impedir que los espermatozoides puedan encontrarse con el óvulo para producir la fecundación. Ahí le encontré una imagen, doctor, que me pareció bien para poderla ponerla ahí. Sí, tremenda, muy bien. Fíjense que las trompas se ven en todo su trayecto dilatada, y cuando llega a la fimbria, ahí en ese sector es cuando más marcadamente se observa la dilatación. Bueno, en la segunda slide que tenemos, encontré algunas imágenes de la patología para que pudiéramos observarlas y ver diferenciación de líquido en ambas.
Miren, algo interesante y cuidado con eso que les voy a decir ahora. Si usted proyecta el anexo y aparece una imagen anecoica y redondona, porque usted lo tiene en un plano transversal, usted va a pensar por este reforzamiento posterior que está aquí abajo, ¿lo ven? Y aquí. Usted va a pensar que puede tratarse de un quiste anexial, ¿no? En el anexo. Pero ocurre que no, que cuando usted abre la trompa y la dibuja, entonces ustedes ven estos septos que se meten, que son parte del interior de la trompa, y ven que la imagen se elonga y se proyecta prácticamente como esto, ¿ve? En el corte largo uno puede ver la proyección. Diferente a que si tuviéramos un corte transverso, vamos a ver una imagen que nos puede confundir con un supuesto elemento quístico que no es. Así que tenemos que ver todo el contorno abriendo la trompa y observando que está llena de líquido en su interior. Entonces, en la próxima slide, cuáles son las causas que podrían causar con esta patología. No se escucha bien. Principalmente se dice que se produce por una enfermedad pélvica inflamatoria a consecuencia de Doctora, no se escucha bien. Parece el internet. clamidia o gonorrea. Rubí, ¿me escuchas? Perdón. Rubí, ¿me escuchas? Un momentito, Rubí. Mira, Beto. ¿Y ahí se escucha mejor? Vamos a sí, mira a ver si tu señal mejoró. Sí. Puedes hablar para escucharte. Cambié de posición. ¿Y ahí? ¿Cómo se escucha? Bien, muy bien. Puede comenzar otra vez aquí sobre las causas. Principalmente la causa se dice que es por una enfermedad pélvica inflamatoria, nada por una infección de vía de transmisión sexual. Mayormente se dice que es por la clamidia o la gonorrea. Existen otros motivos también, los cuales pueden causar la hidrosalping, como son las endometriosis, trompas de falopio o en algún órgano cerca de la cavidad pélvica, una infección de DIU como anticonceptivo, embarazo. No, eso fue aquí. Es aquí. Y una tuberculosis ovárica. Apaguen su micrófono, por favor, colegas. Es una imagen, pero eso es de otra forma de diagnóstico que encontré. El diagnóstico se basa fundamentalmente en una ecografía transvaginal, donde se permite visualizar un acúmulo de líquido en la trompa, se ven grandes, es fácil de realizar y es cómodo procedimiento para la paciente. Doctor, yo cuando estuve investigando dice que para poder certificarlo dice que tiene que tener mayor de 3 centímetros para poder decir que es una hidrosalping. También existe lo que es el estudio de histerosalpingografía. Esta es una de las técnicas más utilizadas para evaluar las trompas. Es posible ver la dilatación de las trompas y si hay obstrucción, gracias a la utilización una muy dolorosa para el paciente. Ahí yo le busco unas imágenes de una Salpingografía. Muy bien. Aquí se ve la conexión de la trompa izquierda y aquí no se ve la continuidad de la trompa derecha, o sea que aquí tenemos una obstrucción a ese nivel, mientras que aquí se pueden observar los trayectos de ambos lados, el llenado del medio de contraste. También hay otra forma de diagnosticarla, que sería ya por un medio más invasivo, que sería ya la laparoscopía. Esta es más compleja, ya que consiste en hacerle una incisión en el abdomen de la paciente
y se utilizaría ya lo que un endoscopio para buscar la cavidad abdominal. Esta tiene como beneficio que se puede hacer el diagnóstico y hacer el procedimiento quirúrgico en el mismo proceso. Es diagnóstico tratamiento, importantísimo. Sí. Tratamiento, tenemos la salpingectomía, que ya sería lo que es una extirpación de la trompa presente en el hidrosalping, y como le comenté, que se hace mayormente cuando tiene ya más de 3 centímetros. Se De, hace de dilatación, ¿verdad? De dilatación. Sí, de dilatación. También lo que se dice una oclusión tubárica, que consiste en hacer un bloqueo proximal de la trompa mediante una electrocoagulación, en donde la cirugía no es lo mejor pronóstico para la paciente. Muy bien. También, doctor, que se me pasó colocar ahí en el medio de tratamiento, que también existe el tratamiento farmacológico para tratar las infecciones de transmisión sexual, que esta sería ya usada mayormente la dosis. Su internet está fallando al final, otra vez. Mucho para esos casos. Bien, repite el tratamiento, Rubí, por favor, que no se escuchó. También me faltó en infección de transmisión sexual, que se utiliza mucho lo que es la Doxiciclina. Muy bien. Esta última diagrama nos presenta nuevamente cómo luciría una trompa normal Sí. y cómo luciría una trompa enferma con el hidrosalpinx. Una pregunta final, Rubí. Sí, dígame. ¿El hidrosalpinx es más frecuente bilateral o unilateral? Unilateral. ¿Perdón? Unilateral. Bilateral. ¿Qué dice Hilda? Doctor, bilateral. Bilateral es el piosalping. O sea, el hidrosalpinx, en la experiencia que tú has tenido, ¿es bilateral, Hilda, o es unilateral? Unilateral. Unilateral, correcto. Eso les iba a decir. Y el piosalping es bilateral. Y el piosalpinx o absceso tubovárico ya es bilateral, es correcto. Muy bien. Un aplauso. Doctora, ahora mismo unas fotos al grupo de un piosalping bilateral que tuvimos hace poco. Ah, qué bueno, excelente. ¿La tenemos ahora o la vas a enviar? Del procedimiento. La va a enviar luego, doctor. lo tenemos ya. Ya la envió. Ah, porque tengo el celular apagado, por eso no me he dado cuenta. Bien, un aplauso a la doctora Mañaná, muy bien, Rubí, a pesar del internet que tuvo un poquito defectuoso. Gracias, doctor. Bien, ya salió de eso, por fin, qué bueno. Por una pregunta, sonográficamente, uno puede diagnosticar por medio de la sonografía si es un hidrosalping o un piosalping. La pus se ve Sí, diferente. sí, claro, vamos a aprender ahora con la conferencia de Willy Peralta y vamos a hablar al final de las diferencias, diagnósticos diferenciales de una y otra, por supuesto que sí. Bien, Willy, ¿puede abrir tu micrófono, por favor? Sí, estoy aquí. Sí, usted se escucha muy bien, según oí. Sí, vamos a establecer al final, con la ayuda de Hilda, y qué pena que Columna no nos acompaña, la doctora Dayana Columna creo que no ha ingresado, no la tengo en línea. Pero es importante establecer el diagnóstico diferencial porque los tratamientos son totalmente diferentes también desde el punto de vista de manejo. Pues le cedo la audiencia al doctor Peralta. Bienvenido, doctor, adelante. Buenas tardes, les habla el doctor Willy Peralta y estaré exponiendo el tema de salpingitis.
Entonces, en esa imagen podemos ver, en la imagen de atrás, algo parecido a lo que puso la compañera Rubí Mayaná. En el lado izquierdo se ve la inflamación de las trompas de falopio. Entonces, antes de hablar de salpingitis, debemos saber que la salpingitis es parte como de una gama de patologías que son las enfermedades pélvicas inflamatorias, que estas abarcan lo que es el endometrio, el miometrio, las trompas de falopio, los ovarios, los parametrios y el peritoneo pélvico. O sea, cada una con su nomenclatura. Por ejemplo, endometrio sería una endometritis, el miometrio sería una miometritis, etcétera. Entonces, como la inflamación de la trompa de falopio, salpingitis, que es la que yo voy a aplicar, pero me interesaba decirle a los compañeros que muy eso necesario, Willy. Sí, que eso, antes de entrar a la definición per se, que ella forma parte de las enfermedades pélvicas inflamatorias. Muy interesante y necesario. Excelente que lo hayas puesto porque nos orienta 100% esa parte. Muy bien. O sea que nos puede tocar una endometritis en una paciente poslegrado, en una paciente poscesárea inmediato a las horas de haberse hecho la cesárea o de haberse hecho el legrado instrumental. La paciente puede, no horas, perdón. Esos procesos bacterianos no se dan en horas, se dan en días. Algunas pacientes ya están en su casa y retornan con la endometritis. Otras están en su casa y retornan con la miometritis. Igualmente para la salpingitis. O sea que todo lo que es bacteriano toma un poquito más de tiempo para instalar el cuadro clínico. Entonces, la definición de la salpingitis per se consiste en simplemente la inflamación de las trompas de falopio. Esa es la definición per se. Cuando la salpingitis se presenta combinada con la oforitis, se denominará salpingo-oforitis o anexitis. Esto es porque casi siempre van de la mano. Casi siempre que hay una salpingitis va acompañada de la oforitis. Entonces hacía como esa salvedad. También es una de las causas de esterilidad tubárico y aumenta también las probabilidades de embarazo ectópico. Sí, eso quiere decir que no me voy a enamorar solamente de haber encontrado una trompa inflamada, dilatada, sino que también tengo que revisar el ovario. Tengo que verificar el ovario buscando su morfología con sus folículos, etcétera, medirlo y ver su ecotextura y saber si está rodeado o no de líquido, si está aumentado de tamaño, si está inflamado el ovario también, para entonces terminar en una salpingo-oforitis derecha o salpingo-oforitis izquierda. Esos son diagnósticos muy complementarios porque las enfermedades pélvicas comienzan en un sector, en una zona, pero que pueden ir avanzando hasta tomar también parte de los ovarios. Y se escucha también como más profesional, porque cuando vemos la salpingitis y vemos la oforitis, entonces nosotros podríamos poner salpingitis y oforitis, o sea, como dos diagnósticos diferentes, pero ahí lo podríamos dar. Entonces, dentro de los tipos de salpingitis, se divide en dos tipos principales, que es la salpingitis aguda y la salpingitis crónica, siendo la salpingitis aguda la que presenta una mayor sintomatología, como fiebre, dolor agudo en la parte baja, etcétera. Y ya en la salpingitis crónica, pues a veces pasa asintomática y desapercibida. Y en las ocasiones que presenta síntomas, normalmente es después de los periodos menstruales. Dependiendo si afecta a una trompa o ambas, que era una de las preguntas que hacían ahorita, en el caso de la doctora Mañana, a mí me salió algo un poquito diferente en el caso de la salpingitis, a diferencia del hidrosalpinx, que dice que las bilaterales son más comunes, aproximadamente en un 70% de los casos. Y cuando eso es bueno tomarlo en cuenta, perdón, Willy. La estadística dice que el hidrosalpinx es más frecuente unilateral y que casi nunca tiene ese cuadro clínico de fiebre, calofrío, malestar intenso en la región pélvica como lo da la salpingitis,
porque este ya más que todo es un proceso infeccioso bacteriano, que aproximadamente más del 60%, como dice acá, es bilateral. Entonces eso nos da una pauta también para poder diferenciar el diagnóstico. Entonces, dentro de los síntomas está el dolor en la zona pélvica, sangrados menstruales irregulares, dolor durante la ovulación, dolor durante el coito y secreción vaginal anormal. Esos serían los síntomas principales. Hay más síntomas, pero esos son los clásicos que se presentan en la salpingitis. Dentro de los factores de riesgo está una pareja con una infección genital, específicamente gonorrea o clamidia. Las causas son muy similares también a la del hidrosalpinx. Normalmente es de origen bacteriano. La cirugía pélvica previa, el uso de DIU, antecedentes de enfermedades pélvicas inflamatorias anteriores. ¿Por qué el uso del DIU? ¿Por qué el uso del DIU? ¿Porque propiamente se trata de un DIU? No, sino porque el DIU conlleva la probabilidad de hacer mayores infecciones intracavitarias a nivel de la región pélvica. Ustedes saben que los DIU tienen unos hilitos que son los que se pinzan para retirar el DIU, y muchos autores dicen que esos hilitos que cuelgan hacia el canal vaginal se mezclan con las secreciones, y cuando ocurre una infección a nivel de una cervicovaginitis pueden ascender precisamente por ahí y producir endometritis con la presencia del DIU y producir salpingitis. Correcto. Entonces, tener múltiples parejas sexuales y tener actividad sexual antes de los 20 años. Eso ahí, la última, yo no le vi mucho sentido, pero bueno. El punto es que ahí podemos ver unas cuantas imágenes de que se ve una imagen hipoecoica con un borde delimitado y perecoico en el borde, pero normalmente la imagen es hipoecoica. Y se puede ver ahí mismo el contacto con los ovarios. Ahí hay un ovario que se ve también como con un folículo dominante, se podría decir. Esa Sí, fue una de las pocas imágenes que encontré. Fíjense, el trayecto tubárico de una salpingitis tiene en su interior múltiples ecos por las secreciones purulentas que se acumulan dentro de la trompa. Nunca va a ser así anecoica. En la hidrosalpinx sí se ve totalmente anecoica. Repito, dentro de las diferencias ecográficas, para que se le vayan grabando desde ahora, para yo comparar o decidir de qué se trata, cuando la trompa se observa dilatada, si se trata de hidrosalpinx, repito, el contenido interior no va a tener ecos en su interior, grumos, como se ve acá. Se va a ver la trompa anecogénica prácticamente en el hidrosalpinx. Se ve frisada la presentación. ¿Perdón? Que se ve frisada la presentación, por lo menos a mí. ¿Está viendo la imagen? Ahora mismo está en la imagen. Vamos a compartirla otra vez. Vamos a compartirla otra vez. A ver. Pero me están escuchando bien con relación al versus, al diagnóstico diferencial ecográfico, ¿verdad? Sí, se escucha bien y la imagen. Sí, se escucha bien. Ok, ahora yo la tengo de nuevo colocada, la imagen, de nuevo. ¿Ven el movimiento de la flechita? Sí, del cursor. También, doctor. El cursor, muy bien. Miren, todo ese es el interior de la trompa. Es un trayecto largo, elongado y dilatado. Hemos dicho que las trompas normales por ultrasonido no se acostumbran a ver, a menos que estén dilatadas o que tengan sus paredes, esas que ustedes ven aquí, las paredes engrosadas. Ese es otro detalle que diferencia la salpingitis de la hidrosalpinx. En la hidrosalpinx las paredes no van a estar engrosadas, pero en la salpingitis sí van a estar engrosadas, porque se produce un edema por el proceso infeccioso interno y la presencia de esos ecos, grumos, en el interior que caracterizan la presencia de la pus.
del detritus, de toda la infección que está manejándose ahí adentro. Fíjense aquí en este trayecto, se ve también la trompa dilatada, este es el cuerpo uterino, y el Doppler color solamente refleja los vasos periféricos de la trompa, pero en el interior no se pinta nada, porque ahí lo que existe es pus, un contenido purulento, al igual que aquí, que se ve en imagen grande. Entonces es importante, sí. Voy a salir para volver a ingresar porque a mí no se me visualiza nada. Yo sí escucho bien, pero no se me ve nada. Ok, Hilda, yo te vuelvo a ingresar, ¿cómo no? Perfecto. Repito, en el diagnóstico diferencial, tanto en la clínica hay diferencias como también a nivel ecográfico, pero lo que nos interesa a nosotros es el manejo ecográfico, ¿verdad que sí? El manejo ecográfico, el versus el diagnóstico diferencial. Entonces, repito, en la hidrosalpinx, como su nombre lo dice, hidrosalpinx, el contenido de la trompa que está dilatada va a ser anecogénico, así, anecogénico. Y las paredes de la trompa van a ser delgadas, finas. Puede haber proyecciones de algunos septos hacia el interior, como lo vimos en el trabajo de mañana, pero no va a haber engrosamiento de la pared como se ve en la salpingitis, porque ya la salpingitis es un proceso más grave, es un proceso mucho más peligroso, porque la trompa va a tener la pared engrosada, va a estar dilatada en su trayecto y va a estar ocupada en su interior por un contenido espeso y denso con ecos que nos hace entender que se trata de secreción purulenta en el interior de la trompa, que va a ser compatible con la salpingitis. Sí, correcto. Entre las causas, lo que tenemos es lo que dije anteriormente, que es causada por bacterias que se pueden encontrar alojadas en el cuello uterino, que ascienden hasta, o en los anexos, que ascienden hasta alguna de estas estructuras, provocando la infección y, por ende, la inflamación, que normalmente los dos microorganismos que mayormente la causan son la clamidia y la gonorrea, causada por Neisseria gonorrea, que son enfermedades de transmisión sexual, ETS, que eso nos va orientando por esa vía. Y para el diagnóstico de la salpingitis se tiene en cuenta los síntomas y la historia clínica del paciente, obviamente, y se va a poder hacer un diagnóstico también a través de la ecografía. Solamente se pueden detectar los casos más graves de salpingitis, aunque sí se pueden detectar, sí se podría detectar que no existan otras también patologías adicionales, como lo que hablamos ahorita de la oforitis y eso. Pero ahí habla de que también como que el diagnóstico a través de la misma sonografía no es como tan fácil, que es un poquito más complejo que el de otras patologías. Sí, ciertamente así, porque hay muchos médicos, como te digo, que confunden la estructura, especialmente en el hidrosalpinx, con grandes quistes de ovario, pero mentira, no son quistes, porque hay que movilizar la guía del transductor como forma de tú ver esa imagen serpentiginosa, así se describe. Imagen tubárica dilatada, serpentiginosa, que presenta ecos en su interior y engrosamiento de la pared compatible con salpingitis. Si es bilateral, como en la mayoría de los casos, lo vamos a decir así mismo. Doctor, sí, Hilda. Precisamente el caso que yo envié al grupo fue de una paciente como de 27 años de edad, Noli Heistat, que se ingresó en un servicio en horarios de la noche y le ingresaron con diagnóstico de quiste simple, quiste de ovario. Óyelo ahí. Le dieron un manejo expectante. Al otro día, cuando llegamos a tomar el área y se iba a despachar el servicio, decidimos entrarla porque la paciente tenía dolor con el diagnóstico del quiste. Ya cuando entramos, la encontramos perforada y todo. La trompa. La trompa, con una peritonitis ya instalada. Wow, qué pena, qué pena. ¿Te das cuenta lo? Con una jeringa, una de las trompas estaba perforada
y la otra con una jeringa aspiramos alrededor de 60 o 70. Y aún así tuvimos que quitarla porque no había forma de que se salvara. Tremenda Tratamos de si- salvarla, pero no. O sea que se tuvieron que extirpar esa trompa, ¿verdad que sí? Ambas trompas, claro. Ambas trompas, óyeme eso, qué pena. Bueno, es lo que les digo, si ustedes no aplican los diferentes planos cuando están estudiando cualquier imagen, se pueden perder un diagnóstico preciso, porque es que especialmente en las imágenes que tienen contenido líquido en su interior, se pueden confundir fácilmente con elementos quísticos porque también producen reforzamiento debajo por la cantidad de líquido que está ahí dentro. Y eso es lo que hace que muchos colegas puedan dar un diagnóstico errado en detrimento de la salud de la paciente. Lea, doctor, su diagnóstico aquí ahora. Entonces, siguiendo con el diagnóstico, ya el diagnóstico a nivel ecográfico específicamente, se podría diagnosticar con la ecografía como una estructura hiperecoica con un borde hipoecoico de edema, que es la diferencia que usted narraba ahorita, que en la otra el borde no se ve como tan bien delimitado y en la salpingitis sí. Con progresión de la enfermedad, la adherencia puede causar obstrucción de las trompas, con la acumulación de pus resultante y piosalpings, que es lo mismo, por la acumulación. Entonces el interior se va a ver denso, por eso habla de que se va a ver una estructura hiperecoica, pero no es tanto hiperecoica, sino como hipoecoica por la misma densidad de la pus. Entonces los bordes se van a ver bien delimitados. Aquí vemos una imagen de las trompas también, que se ve... No, esta no es imagen de trompa. ¿Quién dice que estamos observando acá? Útero. Eso es útero en long. Útero en long. En Útero en long. long. Y aquí que tenemos Vejiga. la vejiga. Y aquí líquido en fondo de saco. De Douglas. Exacto, líquido en fondo de saco de Douglas. Cuando ustedes tengan líquido en fondo de saco de Douglas, en una paciente que no está recién menstruada, fíjense que esta paciente tiene un endometrio que se ve visiblemente grueso, un poquito grueso. Lo que te dice a ti que ella no está recién menstruada, sino que ya tiene varios días proliferando su endometrio. Por consiguiente, si tú le encuentras colección líquida en Douglas, tiene que descartar, estudiando los anexos, que tenga algún elemento de tipo inflamatorio, porque solamente podemos ver escasa colección líquida libre en una paciente que tiene un endometrio fino recién menstruada, que está terminando la menstruación o que apenas tiene un día, 2 días o 3 días de que se le está quitando. En los pacientes que se le está quitando la regla, si ustedes ven el útero sanito y los ovarios normales y todo, y solamente encuentran escasa colección líquida en Douglas, eso es fisiológico. Eso no se da como patológico, repito. Si tengo una paciente, repito, con un útero, con un endometrio fino, que no es este el endometrio fino, ¿no? Este es un endometrio más grueso. Por eso digo que en ella, al ser un endometrio grueso, que ya pasó la regla hace varios días, no tiene por qué haber colección líquida libre acá, fisiológica, jamás. Entonces eso me obliga a mí a esmerarme para ubicar qué está pasando a nivel anexial. Esta mañana, por ejemplo, la doctora Liber nos acompañó con una paciente de transvaginal que precisamente fue con dolor. Entonces cuando nosotros proyectábamos el útero por la vía transvaginal, estábamos encontrando una colección líquida en fondo de saco lateral izquierdo, no en Douglas, sino en fondo de saco lateral izquierdo, en el corte transverso, se veía la coleccioncita, y yo le decía a ella, mira, tenemos que revisar el anexo izquierdo, porque no se justifica que ahí haya líquido. O sea, el líquido libre en cualquier lugar tiene que buscarse una explicación. Cuando fuimos al anexo izquierdo, encontramos un folículo roto, porque ella tenía un endometrio de 17.2 milímetros. Quiere decir, ya tenía un endometrio
en etapa secretora, ya muy proliferado, después de que pasó el periodo ovulatorio, y tenía unos 4 o 5 días de iniciada la molestia o el dolor, y cuando observamos el ovario izquierdo, tenía un folículo roto, colapsado, de bordes irregulares, y había líquido periférico al ovario que irritaba el peritoneo y provocaba el dolor. O sea que era un cuadro fisiológico normal, pero que provocaba dolor para ella por la gran cantidad de líquido que se acumuló en el anexo izquierdo, por la rotura folicular. O sea que siempre es importante entender, cuando entremos y observemos la imagen longitudinal, sea suprapúbica con vejiga llena o por vía transvaginal, que si aquí hay líquido libre en Douglas, lo primero que yo voy a observar es mi endometrio. ¿Cómo está mi endometrio? Está trilaminar, no debe de haber esto. Está secretor, no debe de haber líquido tampoco, excepto que a nivel anexial haya alguna enfermedad o patología. Ok, disculpen por la imagen, parece que fue que se me filtró esa entre las imágenes que yo tenía. Sí. Y para culminar, el tratamiento consiste en reposo, antiinflamatorios y antibióticos de elección según el cultivo que se haga para ver la sensibilidad de las bacterias y la causa de la infección. En caso de piozalpin resistente a la terapia médica o ante la formación de abscesos del saco de Douglas, puede ser necesaria la cirugía evacuadora mediante colpotomía o, en casos graves, realizar una anesectomía. El tratamiento quirúrgico se va a realizar ya cuando los manejos terapéuticos con antibióticos y eso no hayan sido eficaces. Gracias por la atención. Willy. Sí. Tu trabajo me encantó desde el punto de vista de contenido, muy bien elaborado, y hasta en el diseño también y todo. Lo voy a enriquecer un poquito, quizá buscando en internet algunas imágenes de salpingitis para abundar un poco más. Sí, porque, doctor, le digo la verdad, me dio mucha brega encontrar las pocas que encontré. No, como que no, y la puse por ecografía, la puse por sonografía. ¿En serio? ¿Tú estabas buscando en Google, en el buscador Google? Sí, exacto, en imágenes, y no me aparecían muchas en ese momento, no sé qué. Vamos a ver si yo tengo la suerte de... Déjeme pausar la grabadora o detenerla.